Hay personas que piensan que um, para meditar se necesita necesariamente una situación de quietud y de inmovilidad. No es así. No es que meditación equivale a eso. Meditación es... el tema es qué significamos, ¿no? Con meditación. Meditación es una de esas palabras que básicamente no tiene un significado muy claro. O sea, cuando decimos mesa, está bastante claro qué queremos decir con una mesa o con un vaso. Y a veces pensamos que al usar palabras, incluso palabras que usamos en el cotidiano, ¿no? Como mente o amor o espíritu o un montón de otras cosas, no tenemos muy... o tal vez tenemos más o menos claro que aproximadamente a qué estamos apuntando, pero damos por sentado que las demás personas tienen también esa misma idea, y en mi experiencia es sorprendente la diferencia entre supuestos dados por sentados. Pero bueno, meditación, ¿qué significa? Si hablamos de meditación en su sentido más profundo, meditación sería algo así como la conciencia, eh, por decirlo de alguna manera, igualándose con la realidad, eh, sin dejar de percibir y sin dejar de actuar. Generalmente la conciencia, por ejemplo, en los humanos, se nota como consciente cuando se percibe como separada de objetos y separada de cosas que la mente no considera conscientes. Y podríamos decir que la meditación más esencial o contemplación, si se quiere, es básicamente la conciencia que no necesita fragmentarse. O sea, se puede percibir y puede actuar, pero no se percibe fragmentada, rota. Y es una diferencia grande. Y si contemplación o meditación esencial equivale a realidad, la realidad necesariamente incluye los aspectos de tanto de movimiento como de quietud. Entonces, ¿cómo podría la meditación limitarse solamente a la quietud? Eh, Esto es algo bastante tonto que uno encuentra muchas veces en ciertos círculos espirituales, esta idea de que la meditación y todo lo vinculado a la meditación está necesariamente ubicado en una especie de polaridad en un lado que tiene que ver con la quietud. Eso no es así. Pero, habiendo dicho eso, hay algo que suele ocurrir, y es que generalmente la intensidad de movimiento en nuestra percepción, mientras el movimiento más intenso es, muchas veces, o tal vez en la mayoría de las veces, eso dispara cierto patrón automático, ciertos patrones automáticos de reacción. Tal vez por un mero atavismo evolutivo, en el que cuando hay mucho movimiento repentino se disparan mecanismos de preservación, de identificación de qué está ocurriendo en mi entorno y dónde me pongo a salvo. Básicamente, se agita el movimiento, se agita la intensidad, inmediatamente se busca un refugio. El refugio siempre se busca en aquello conocido, aquello familiar, y aquello conocido y familiar, lamentablemente, en nosotros, los humanos, suele ser, o muchas veces es, bastante inútil, porque es algo que tuvo una utilidad en un momento, pero básicamente el recurrir a eso es una función de la mente que parte de una especie de desconocimiento de su propia capacidad para relacionarse con la configuración de las situaciones dinámicamente de una manera
inteligente, espontánea. Entonces busca tomar refugio en algo conocido, en mapas de referencia conocidos, ideas conocidas, palabras conocidas y toda esta plétora de cosas que sorprendentemente a muchas personas les resulta muy interesante encontrarse repitiendo las mismas cosas, las mismas palabras, las mismas ideas, una y otra vez. Hasta nadie parece, por ejemplo, aburrirse de su propio nombre. Una cosa muy... bueno, tal vez para otro tema. Pero a lo que iba con esto, partiendo de nuevo, volviendo al origen de esta reflexión, en general muchas veces se piensa que meditación equivale a quietud. No es así. Lo que sí ocurre es que muchas veces cuando hay agitación, algo, una dinámica en nuestro ser psicofísico se agita mucho y el funcionamiento mental, somático, respiratorio, se encaja en patrones viejos, en patrones anacrónicos, y esto tiende a ser acumulable, porque se siente, hay una especie de sensación de refugio en eso, y esa sensación es como una especie de refugio, de eh, refuerzo positivo, y es un problema. Este es uno de los espirales o laberintos de nuestra humanidad, en el que la mente, aquello que relativamente nos sirve para interactuar con algunas cosas, identificar patrones, se vuelve nuestro propio verdugo, y a veces podemos ser demasiado astutos para nuestro propio bien. Hay algo en nosotros que se cree astuto y se cree muy claro, un principio que cree tenerlo muy claro, que es lo que, saber lo que le conviene y lo que no. Y por supuesto toda eh, exploración radical, esencial, espiritual, iniciática, vital, existencial, como quieran llamarla, suele tener todo tipo de desilusiones en ese sentido, y todo tipo de estados de esa especie de stand-by o plano intermedio existencial en el que no sabemos muchas veces quiénes somos, dónde estamos, a dónde estamos yendo, y todo ese tipo de cosas que nos recuerdan que de hecho no sabemos quiénes somos, qué somos, a dónde estamos yendo, pero que nos complica bastante el cotidiano, eso, porque muchas cosas del cotidiano parecen necesitar que tengamos ciertas respuestas provisorias para eso. Pero esto genera estados muy incómodos, con mucho potencial de energía y con mucho potencial vital. Volviendo de nuevo al principio, hay una idea de que la meditación implica estas cuestiones de calma. No, pero sí es un buen entrenamiento cuando surge en nosotros la agitación, ya sea por un entorno agitado o por, aunque estemos tranquilos, de repente surge dentro nuestro una agitación y empezamos a sentir algo está mal, algo está mal, algo está mal, algo está mal. Por supuesto, si vemos que no tenemos el gas abierto o que nos olvidamos algo en alguna posición peligrosa o algo así, lo que llamaríamos sentido común, aunque el sentido común es uno de los menos comunes de los sentidos, pero chequeando lo básico del sentido común, y sé que es una suposición osada, que podemos identificar qué es sentido común, no habría motivo para la agitación, y sin embargo nos agitamos, y sin embargo sentimos que tenemos que hacer algo, que algo está mal, y en esos momentos o en momentos de mucha agitación externa es un buen ejercicio soltar, como si fuera presionar el embrague, el clutch en el auto, y dejar que la energía de ese envión se disperse por sí misma, sin reprimir nada, y notar o intentar notar qué hay en torno
a esa sensación de inquietud y a ese aparente motor que se había generado en nosotros, que muchas veces tiene que ver con ideas bastante ficticias, bastante ilusorias y bastante inútiles. Entonces, lo que quiero decir es, la meditación no es necesariamente una práctica de quietud. Hay meditaciones en movimiento. Es totalmente posible que todo acto y todo movimiento y toda práctica que estemos haciendo pueda funcionar en nosotros como una práctica meditativa, y no lo digo por decir, esto es algo muy concreto, con cierta sensibilidad sensible, emocional, mental. Es posible, es muy posible que las interacciones que tenemos con nuestros objetos de interés, las cosas que nos gustan o las cosas o las experiencias cotidianas puedan realmente, concretamente tener un potencial meditativo, un potencial de revelarnos cada vez más la naturaleza de ese campo de interacción que es la experiencia, ¿no? Pero entonces es muy importante, la meditación no es quietud, pero es un muy buen ejercicio en el entrenamiento esencial, como lo quieran llamar, notar cómo hay agitaciones que impulsan movimientos, pero movimientos compulsivos o impulsivos como impulsos, y que si los dejamos pasar y notamos y sentimos sin hacer ningún tipo de historia, notamos la cualidad vibrante, eléctrica, sin decir esto es electricidad o esto es así, simplemente notamos, hay una especie de sentido interno, como una especie de autopercepción o interopercepción o endocepción que nota lo que ocurre internamente, y hay un punto en el que no le pone un nombre, simplemente lo nota. Es muy importante sentir y encontrar y destilar esa sensibilidad. La meditación, por ejemplo, muchas veces sirve para eso. Tenemos una situación relativamente forzada de quietud, en el sentido que no podemos escaparnos o salir a buscar algún tipo de impulsión o distracción, y eso nos confronta. En ese sentido es relativamente útil a veces tener una situación tranquila. En ese sentido a veces se buscan retiros, se hacen retiros cortando el mecanismo, el mundo, el mecanismo de relaciones habituales, objetales, las cadenas de hábitos que tenemos con la comida, con los entretenimientos, con las cosas. Por un tiempo determinado eso se corta y nos encontramos con qué pasa cuando la bicicleta deja de pedalear. Sentimos una inercia energética y sentimos que esa inercia ocurre en una especie de espacio vital, y notar esa inercia, notar el movimiento y notar ese espacio y qué cualidad tiene en su esencia la quietud y el movimiento es crucial, es muy importante. Entonces, ¿meditar es estar quieto? No, no necesariamente, pero la quietud es una forma de entrenamiento meditativo muy potente.